Devastadora, había llegado a su fin. La instrumentación de avanzadas teorías científicas había contribuido quizá como nunca a dar un giro casi apocalíptico a la lucha. Sin embargo, en la tarea silenciosa del laboratorio, en las más diversas estrategias del pensamiento, la comunidad científica había proseguido también su lucha por la vida. En Buenos Aires, esa mañana de octubre de 1947, las teletipos sorprendían con un registro que premiaba precisamente esos esfuerzos. Por primera vez, un investigador latinoamericano obtenía el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Bernardo Ucey. La ciencia argentina hace memoria. Pero, ¿qué significaba este lauro científico? ¿Acaso el homenaje al genio, a quien de repente iluminaba el camino del saber? ¿O era el reconocimiento a un trabajo duro, a veces incomprendido, siempre fecundo de quien había hecho de la investigación su estilo de vida? Y él era muy severo con él y con los demás, ¿no? Y pensaba que había que trabajar fuerte todos los días y estudiar. Yo tengo la impresión de que había hecho del ejercicio de la ciencia y del ejercicio de la inteligencia una especie de religión laica. Era un hombre de una capacidad de trabajo enorme, que no aceptaba desmayos, que no aceptaba fatiga, que no aceptaba el cansancio. Entonces, a veces la cuesta era dura de subir, ¿no? Él fue un apóstol de la ciencia, porque lo hacía con un fervor y un entusiasmo que no puede definirse sino de esa manera, un apostolado. Lo genial de don Bernardo fue lo que hizo, en una forma en que nadie jamás sentía cerca de él que estaba
frente a un premio Nobel o a un genio, como realmente era una persona tremendamente humana y muy accesible, muy accesible, muy accesible. Era duro con las personas de poca, digamos, inteligencia, pero cuando se encontraba con un hombre inteligente lo respetaba y lo quería mucho, como tuvo sus grandes discípulos. Era quizá en alguna vez un poco brusco. Por ejemplo, él leía, usted le daba un trabajo, y él leía, le decía todo lo malo que tenía el trabajo y cómo se podía mejorar. Él no le decía que estaba bien, era una crítica que le hacíamos, bueno, si dice lo malo, que diga también lo que está bueno, ¿no? Era muy buen conversador, así, muy ameno. Es decir, no era una persona muy seria y cerrada desde ese punto de vista. Puede ser que con los discípulos, o siendo más joven, fuera más seco o más exigente. Esos criterios que son realmente los criterios científicos universales, él nos los enseñó y cómo nosotros sin querer los hemos ido pasando y viven dentro de esta institución y viven dentro de muchas otras instituciones que existen en Argentina y que él ayudó a crear, porque hay, digamos, un porcentaje altísimo de las instituciones científicas argentinas de alguna manera o están dirigidas o fueron creadas o están influenciadas por discípulos de Hussein. Una personalidad carismática, aún en el plano científico, propone un análisis complejo. Para intentar hacerlo, sería necesario retrotraerse hasta comienzos del siglo, indicar las acciones que irán forjando su carácter. En 1901, Hussein tiene apenas 13 años. Ha finalizado ya con brillantes calificaciones el bachillerato. Decidido a ingresar en la universidad, advierte a su padre que costeará sus propios estudios trabajando. Y así lo hace. Se ubica como dependiente en el Hospital Francés e inicia sus estudios de farmacia en la Facultad de Medicina. Un año más tarde, gana su primer concurso. Es nombrado practicante de farmacia en el Hospital de Clínicas. Y en 1904, con las mejores calificaciones del curso, es ya farmacéutico. Ahora bien, ¿cuál era el contexto histórico en que casi un niño aún elegía el camino menos fácil, el más arduo, para validar su propia vocación? Desde 1898, el general Roca ocupaba por segunda vez la presidencia de la República, en medio de una grave crisis económica originada en el cierre de los mercados europeos para las exportaciones de carne. Para remontar la crítica situación y con apoyatura en una inmigración masiva que no cesaba de afluir, se daba impulso definitivo a la producción cerealera. En tanto, algunos argentinos, seguramente los que menos sufrían la crisis, asistían a la presentación de Enrique Caruso. Precisamente las dificultades económicas que había sobrellevado su padre impidieron a Hussein proseguir los estudios junto a sus hermanos mayores, quienes lo hacían en Francia. De esta misma época data una anécdota futbolística, deporte que, como el rugby y el atletismo, no fue ajeno a Hussein. A poco de su fundación, el club River Plate enfrentó en partido amistoso a un equipo formado por estudiantes de la Facultad de Medicina. Hussein integraba este equipo
que alcanzó a obtener un resultado decoroso. Perdió apenas por 1-0. Pero ni el deporte ni el acontecer de su tiempo lo distraen de sus estudios, ahora de medicina. Y ya en 1907 es nombrado ayudante del Laboratorio de Fisiología Experimental, también por concurso. En 1909 es practicante mayor del Hospital de Clínicas. Y hacia 1910, mientras Buenos Aires deslumbra al mundo con el jolgorio del centenario, se recibe de médico con 9,59 puntos de promedio y diploma de honor. En esa circunstancia es propuesto y se hace cargo interinamente de la Cátedra de Fisiología en la Facultad de Veterinaria. Luego, da forma final a la que será su tesis doctoral, premiada como la mejor del año en 1911. Originada en su práctica tenaz en el Laboratorio de Fisiología, se basaba en las verificaciones acerca del comportamiento de una pequeña glándula, la hipófisis. Hacía todas esas apreciaciones en un momento, comienzos de siglo, primeras décadas de este siglo, en donde la ciencia todavía estaba muy poco tecnificada y dependía exclusivamente de la imaginación y de la capacidad creativa sobre bases técnicas muy limitadas. Cuando era estudiante de medicina, le impresionó mucho un hecho que en su época se habló, el caso de los acromegálicos, esos hombres extraordinariamente altos, grandes, con manos grandes, con caras grandes, que eran producidos por un tumor que se producía en la hipófisis. La gran contribución de Usei a la fisiología fue, sin ninguna duda, establecer la función de la hipófisis en el metabolismo hidrocarbonado. En 1912, a pesar de intervenir profesores extranjeros de renombre, gana por concurso la cátedra que desempeñaba interinamente en veterinaria. Es momento para consolidar su trabajo en el campo de la fisiología y canalizar uno de sus más claros objetivos: la capacitación intensiva de sus discípulos y la formación de equipos de investigación. Esto, a pesar de cierta precariedad de recursos, que luego recordaría de esta manera. Trabajábamos en un local de cemento armado. Había goteras y los días de lluvia se llenaba de agua. Las mañanas de invierno era tal el frío que calzábamos suecos. Poníamos rejillas de madera sobre el piso para poder así permanecer de pie haciendo los experimentos. También durante este año de 1912, un presidente que reconocía su origen político en la generación del 80, promulga la ley electoral que consagra el voto secreto y obligatorio. En tanto, la crisis económica paliada hacia el centenario al convertirse el país en el mayor exportador mundial de granos, vuelve a reaparecer con su secuela de miseria e inquietud en los sectores populares. En Europa, la crisis dispuesta a emerger es de distinta índole y de enorme fuerza destructiva. Mientras Caruso retorna al país para debutar en el Colón,
Hussein, en tanto, ha proseguido su lucha silenciosa. Hacia 1913 había sido nombrado jefe de sala en el Hospital Alvear y también del Laboratorio de Fisiología del Instituto Bacteriológico, hoy Malbrán. En este último, sentó las bases para la provisión de sueros antiofídicos y antiarácnidos, tal como ocurre aún en nuestros días, y de valiosos trabajos de investigación sobre la acción de hierbas y venenos característicos del país. En 1915 era designado profesor suplente de la Cátedra de Fisiología de la Facultad de Medicina. Un par de años más tarde, comienza a plasmar en los hechos una decisión trascendente. Imbuido de que el investigador en ciencia debe concentrar sus capacidades en un campo específico, decide abandonar la práctica de la medicina. Renuncia entonces a su puesto en el Alvear y cierra su consultorio particular que atendía en el 2060 de la calle Córdoba. Dirá luego comentando sus propias acciones. Mi inclinación hacia la investigación obedeció ante todo a una vocación natural, pero también a que tuve la clara noción del insuficiente desarrollo científico del país y de que era nuestro deber tratar de mejorarlo. Por un raro fenómeno, explicable por mi firme voluntad de tener dedicación exclusiva, casi todos los ascensos significaron durante años una disminución de mis ingresos pecuniarios. De aquel paso por el Alvear, gustaba recordar su charla con un singular paciente. María Angélica preparaba su tesis para recibirse de química, cuando llegó hasta el Instituto Bacteriológico para pedirme una muestra de ponzoña de serpiente. Es una demostración más de que desde Adán y Eva, el hombre y la mujer no pueden trabajar impunemente con serpientes. Alberto, Héctor y Raúl son los nombres que elegirán para sus hijos. Su esposa será un soporte firme para transitar momentos difíciles y los sacrificios que le demandaría plasmar una larga aspiración. Su entrega total a la cátedra y la investigación. No obstante, era muy difícil en el año 1920, cuando él accedió a la cátedra de Fisiología de la Facultad de Medicina y propuso dedicarse con dedicación exclusiva a la cátedra. Era una decisión muy difícil porque no existía ningún antecedente ni ninguna tradición en la materia. El hecho de ser profesor en esa época implicaba una especie de seguro de éxito profesional, como se vio en todos sus contemporáneos, y sus amigos y sus colegas de esa época no entendían por qué él podía desperdiciar esta oportunidad para dedicarse a trabajar exclusivamente en una actividad desusual y que se suponía que solamente tenía éxito en los países muy desarrollados. Indudablemente, en esta elección le ayudó mucho que tuvo el apoyo irrestricto de mi madre, que compartía su entusiasmo por la medicina experimental y por la enseñanza universitaria y por el desarrollo de las ciencias, y aceptó el tener una vida con más restricciones que las que hubiera tenido si se hubiera dedicado a la práctica profesional. Por otra parte, en el año 1920, cuando él optó por la dedicación exclusiva a la cátedra, era jefe de un servicio de medicina interna en el Hospital Alvear, que era también una posición destacada dentro de la profesión. No solo por el rigor metodológico o la creciente originalidad de sus hallazgos,
sino también por la consecuente labor de Hussey en procura de una investigación independiente y profesionalizada, se puede decir que el Instituto de Fisiología Experimental constituye un hito fundador de la ciencia argentina. En este sentido, resultaría engorroso enumerar la cantidad y calidad de las investigaciones emprendidas, así como la de los discípulos que se formaron abocándose a las mismas. En la buena época del Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina, había, qué sé yo, como 100 o 200 jóvenes que estábamos ahí deseosos de aprender, y él casi a todos nos contagió. A los nombres de Braun Menéndez, Orías, Lewis, Leloir, por citar algunos, es necesario agregar los becarios extranjeros que luego alcanzaron renombre internacional, como el sueco von Euler, ganador del Premio Nobel de Fisiología. Entre las investigaciones, cabe hacer notar por su trascendencia posterior la que llegó a concluir sobre la incidencia de la hipófisis en la diabetes. Su cronología es la siguiente. En 1921, Banting y Best descubren la insulina. Un año más tarde, en el Instituto de Bacteriología, Sordelli obtiene los primeros resultados en el mismo sentido, derivando parte de esa producción todavía experimental hacia el Instituto de Fisiología. Se inicia entonces una línea de investigación que Hussey lleva adelante junto a Magenta, Potic, Rieti, Masocco, entre otros. Hacia 1924, asoma el primer descubrimiento importante. Estudiando sistemáticamente la acción fisiológica de la insulina, en casos de hiper o hipofunción de algunas glándulas, observa alteraciones notables. Pero lo que más le impresiona es la gran sensibilidad a la insulina al ser extirpada la hipófisis. Pero es recién en 1929 cuando demuestra con Potic el hecho inverso. Esto es, que la inyección al sapo de extractos hipoficiarios le confiere resistencia a la insulina. Se está a un paso de una comprobación aún más importante. Si era ya evidente que la hipófisis modificaba la sensibilidad del organismo a la insulina, era necesario demostrar si esto se debía a la extirpación de la hipófisis, que producía una variante en la utilización de los azúcares, o por el contrario, era el resultado de la administración de extractos hipoficiarios. En 1930, toman con Biasotti un perro diabético por extirpación total del páncreas. Luego, le extraen la hipófisis. La mejoría es espectacular. Baja la glucemia y el perro sobrevive meses, mientras los testigos, es decir, los perros a quienes solo fuera extirpado el páncreas, mueren en una semana. Poco después, obtienen diabetes hipoficiaria en animales con pancreatectomía parcial por inyección de extractos del óvulo anterior de hipófisis. Más adelante, con Foglia, descubre la diabetes metahipoficiaria, que sigue al suspender estas inyecciones por disfunción de los islotes del páncreas. Finalmente, junto a Evelyn Anderson, obtuvo diabetes por aplicación de hormona de crecimiento pura. El círculo se había cerrado. La intuición que siendo aún estudiante lo había acercado al tema de la hipófisis
y la glándula, desestimada en cuanto a su función, abría nuevas perspectivas para comprender mejor la patogenia de la diabetes humana. El doctor Usay en realidad no se dejaba manejar por el conocimiento establecido, sino que buscaba el conocimiento nuevo y buscaba lo que se llama las anomalías de las teorías. Y por eso yo creo que lo que usted dice de una posición antiparadigmática o de una búsqueda de nuevos paradigmas se puede atribuir perfectamente a Usay como a muy pocos en la historia de la ciencia. Él era básicamente un fisiólogo clásico. Y es notorio que hasta 1930 la fisiología utilizó técnicas que eran relativamente simples, que consistían básicamente en la extirpación o la remoción de determinados órganos, en el caso de las glándulas de secreción interna, la extirpación de las glándulas de secreción interna, llámese la hipófisis, la suprarrenal, la tiroides, el ovario, testículo, etc. La observación de los fenómenos resultantes de esas extirpaciones y la inyección de extractos de órganos que supuestamente contenían las hormonas correspondientes para restablecer una fisiología normal. En el plano interno había recibido ya el Premio Nacional de Ciencias e ingresado en la Academia de Medicina. Será presidente desde su fundación de la Asociación para el Progreso de las Ciencias, así como ya lo era de la Sociedad Argentina de Biología. Pero es a mediados de la década del 30 cuando se suceden las distinciones internacionales y, en consecuencia, realiza sus primeros viajes al exterior. La Universidad de París, Harvard, la Academia Pontificia de Ciencias fueron hitos trascendentes de ese reconocimiento. Sin embargo, tales logros no habían impedido la manifestación de ciertas resistencias ocasionadas por el carácter peculiar de sus experimentos. Carentes de peso científico, parecían originarse en la controvertida personalidad de quien, pese a todo, poco se amilanaba ante semejantes cuestionamientos. Hacia 1938, un flamante doctor en física obtenía una beca de la Asociación para el Progreso de las Ciencias para continuar sus estudios en París. Allí, en contacto con el movimiento surrealista y quizá más cerca de sus propios fantasmas, decide abandonar la ciencia. Entonces empecé a lucubrar, como dicen ahora, a rebobinar. Todos los problemas afloraron con mucha intensidad. Y entonces me volqué hacia lo que no tenía, que era el polo opuesto. El polo opuesto de la luz son las tinieblas, el polo opuesto de la ciencia es la inconsciencia. Me acerqué a los surrealistas, incluso fui amigo de Breton y de Tristan Tzara, y de noche me reunía con ellos. De día trabajaba en el laboratorio lo mejor que podía, como una buena ama de casa que de noche ejerciera la prostitución. Creo que un sentido oculto que tenía el profesor Usay le hacía sospechar que yo andaba por mal camino. Para Usay, que yo estuviera haciendo eso era como efectivamente ejercer la prostitución. Entonces me mandaba cartas muy severas, que las debo tener por ahí entre los cajones de cartas. A ver qué estaba haciendo y cómo estaba haciendo, etcétera, etcétera. Y yo le respondía evadiendo el problema central. No le iba a decir, mire, profesor Usay, estoy pensando en abandonar la ciencia porque creo que hubiera agarrado un síncope, ¿no? Porque era un esfuerzo muy grande el que ellos habían hecho para mandarme como becado. No había mucho dinero. Y bueno, ahí hizo crisis
comprendí que mi camino en la ciencia había terminado, cuando otros pensaban que comenzaba. Decidí íntimamente que iba a abandonar en la mejor forma posible, no en un segundo ni en un día, en un tránsito que fue muy doloroso. Volví, estuve enseñando relatividad y teoría de los cuantos en la facultad, en el Instituto de Física, pero ya algunos de los amigos allegados sabían que yo estaba liquidando esta actividad para siempre. Cuando la crisis llegó a un término muy serio, me enfermé, nos fuimos a Córdoba con mi mujer y con mi chico, que ahora es vicecanciller, que tenía 4 años, a un rancho de Córdoba, un rancho en plena sierra, sin luz, sin electricidad, sin agua corriente, nos bañábamos en el arroyo, en el río. Y ahí medité durante 1 año, y escribí mi primer librito, Universo. Y ahí me visitaban los domingos el doctor Gaviola, director del Observatorio Astronómico, y el profesor Guido Beck, que había sido alumno de Einstein, un gran físico, que todavía vive, para disuadirme de la locura que estaba cometiendo. Bueno, aquí les abrevio, yo en ese librito fue una especie de despedida de la ciencia, lo digo en el prólogo. Fue un gran escándalo. El doctor Usay me retiró el saludo. Durante muchos años yo creí que me iba a retirar el saludo hasta la muerte. Pero una vez en una reunión Matilde lo convenció que era una barbaridad, que no me saludara, que yo había publicado varios libros, en fin, que me perdonara, todo ese tipo de cosas, ese tipo de locuras. Este fue mi contacto con el profesor Usay, que era un arquetipo del hombre de ciencia, de laboratorio, una especie de puritano de la ciencia, un hombre muy trabajador, muy meritorio, pero con un sentido estricto que venía de su positivismo científico contra todo lo que sonara a charlatanismo. Para ellos, y para el propio Guido Beck, que fue un gran amigo mío, yo abandonaba la ciencia por el charlatanismo. Pueden ustedes imaginarse que esto fue muy doloroso para mí. En 1939, los fantasmas que agitan Europa ya no son los de la mera subjetividad. Es entonces cuando Usay es nombrado profesor honorario de la Facultad de Veterinaria, en homenaje a los 30 años que llevaba ya en la docencia universitaria. Dirá en ese momento: una de mis preocupaciones excluyentes la ha constituido el adelanto de la investigación científica y la formación de investigadores, ya que son el fundamento para el progreso de la cultura, el poderío y aún la independencia del país. La universidad tiene por misión hallar los conocimientos y propagarlos. Debe dejar de ser una casa de exámenes para convertirse en verdadera casa de estudios. El doctor Usay era un hombre que decía siempre que la investigación científica debía realizarse en las universidades. Él no era tan partidario de los institutos privados como es este. Él decía que la investigación científica tenía que ser sostenida por el Estado e impartida por lógica desde las universidades. Siempre daba conferencias y hablaba de eso. Él pensaba que la Argentina debía tener mucho más hombres de ciencia, que debía haber más investigadores en la universidad, que todos los profesores, bueno, dentro de ciertas especialidades, ¿no? Todos los profesores debían ser investigadores. Sí. Usay es la pieza clave del desarrollo científico argentino. Hasta su aparición en la Facultad de Medicina y en Veterinaria, realmente no existía la investigación científica como disciplina principal en una cátedra. Era algo que se hacía
como relleno, digamos. Había un profesor que le interesaba algún tema de investigación y se hacía como algo accesorio dentro de la enseñanza. Y él vino a cambiar eso y realmente su idea era que es muy difícil ser profesor si uno no tiene conocimientos que ha creado y que puede transmitir. Que el verdadero profesor es aquel que posee los conocimientos, no el que los leyó en un texto y se los transmite al estudiante. Ese es un repetidor de libros en su criterio, ¿no es cierto? El concepto de él era no solamente para la parte médica, que es fundamental, sino para el desarrollo de nuestro país. Porque si no hacemos investigación científica, nosotros somos dependientes de otros países, los que nos venden, y tenemos que tragar lo que nos dan. Los ecos de la contienda dividen también el ánimo de los argentinos, cuando en 1942 se publican sus escritos y discursos. Luego, en 1943, ya en plena gestión militar, Usay publica junto a un grupo de ciudadanos una declaración política. De inmediato es cesanteado. Debe abandonar la dirección de la cátedra y del Instituto de Fisiología. Un grupo de colaboradores solidarios renuncian a sus puestos. La alternativa, quizá por impensada, implica la apertura de una etapa diferente. Bajo el auspicio de la Fundación Sauberán, es creado un año más tarde el Instituto de Biología y Medicina Experimental, IBIME, empresa de la que participan sus más cercanos discípulos. Para que ese año de 1944 fuera aún más fructífero, aparece la primera edición de la Fisiología Humana, que luego se convertirá en un clásico de la materia. En el 45, tras una amnistía, retorna a la cátedra, pero apenas un año más tarde es obligado a jubilarse. Regresa entonces a la dirección del IBIME, cuyo ejemplo de investigación privada empieza a cundir. Efectivamente se confirma un hecho auspicioso. La Fundación Campomar nomina director de su propio instituto de investigación a uno de sus más caros discípulos. Por fin, en 1947, llega a la máxima distinción. Las mismas razones políticas que habían apresurado su jubilación acallan los ecos de tal merecimiento. Sin embargo, no impiden que se renueven los honores a nivel internacional. Doctor honoris causa de Montreal, Oxford y California. Recibe también los premios Bailey Medal, Banting Medal y James Cook Medal. En el orden nacional, sucesivamente, es incorporado a la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y a la Academia de Ciencias Políticas. En 1949 viaja a los Estados Unidos, donde dicta cursos en los Health Institutes. Allí, una vez más, reafirma su inclaudicable actitud de no abandonar el país frente a las propuestas que se le hacen. Vuelve entonces para continuar su tarea al frente del IBIME y su lucha, aún silenciada, en pro de la investigación científica. Pero es recién en 1955, luego del enfrentamiento cívico-militar, cuando se le restituye la cátedra e intenta dar vida nuevamente al Instituto de Fisiología. Hacia 1958 se acoge una vez más a la jubilación, aunque esta vez lo hará para instrumentar una de sus metas más originales y por la que más hubo de perseverar. Él comprendió que uno de los factores limitantes del desarrollo de la ciencia en la Argentina es que mucha gente que tenía la vocación y la capacidad para hacerlo no tenía la oportunidad
para desarrollarse y para poder dedicarse a estas actividades. Y ese fue el objetivo de la creación del CONICET, al cual dedicó todos los últimos años de su vida. El CONICET fue creado por la iniciativa de un grupo de personas que sin ninguna duda reconocía a Hussein como un inspirador, un líder. El sueño dorado para él del Consejo era porque él lo que quería ver a la Argentina en el liderazgo científico de toda América Latina. Y él pensaba seguramente que el CONICET era la vía por la cual se iba a llegar a eso. Hasta la creación del CONICET no existía la posibilidad de dedicarse formalmente con dedicación exclusiva a la ciencia y tener un sueldo que puede ser mejor o peor según las épocas y según los criterios, pero una carrera, digamos, algo que trasciende en el tiempo y no simplemente una beca que podía durar un año o dos o el tiempo que la generosidad del donante lo diera, o la otra alternativa era tener fondos propios y poder vivir de otra cosa y dedicarse a la ciencia. Pero yo creo que Hussein, que crea el CONICET poco menos que por fuerza de su única voluntad, tiene un papel absolutamente clave en el desarrollo de la ciencia argentina. Bernardo Hussein dio la ciencia, no solamente a la Argentina, sino a toda Latinoamérica. Y Dios mío, que eso quede en la Argentina. Eso es mucho más importante que cualquier homenaje que se pueda hacer. Porque todo lo demás, esta película, los interviews y todo lo demás pasa. Y la obra del doctor Hussein es el CONICET. Y que el CONICET sea lo que tiene que ser. Ese sería el mejor homenaje que le podemos hacer, más allá de los monumentos. El proyecto de Hussein seguirá creciendo y aún se consolidará al instituirse en 1961 la carrera de investigador. Pero esto significa adentrarse en una década que, por la magnitud de los hechos y transformaciones a que dio origen, merece ser repasada someramente. Short or tall or young or old.
El CONICET, en tanto, ha continuado creciendo y aún generando polémicas en cuanto a su inserción en un proyecto de país. Pero un hecho gravísimo, por su propia índole, acallará momentáneamente el necesario debate. Un general, con el voto directo de 3 conciudadanos, asume la presidencia de la República reteniendo la suma del poder público. Son horas apenas las que tarda en exponer su política universitaria. Mientras transcurren los años de esa férrea dictadura, la energía que animara cada acto de la vida de Usey comienza a declinar. En la vieja casona, el sentimiento late por la ausencia de quien fuera su compañera inseparable y la mejor de sus ayudantes. Las fichas, sus libros, adquieren un ligero aire de abandono, pero su voluntad lo obliga a no cejar en su empeño y continúa al frente del CONICET y del IBIME. Más allá de los ventanales, el mundo sigue agitando sus tensiones. Es época de rebeldías. Y de adelantos mutuos que enriquecen la ciencia y la tecnología de manera vertiginosa. Quizá debido a tanto vértigo, la poética de Buenos Aires aporta un enfoque diferente y surreal. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Vení, volá, vení. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires. Mientras la luna va rodando por Callao, ingresamos ya en 1970. En tanto, accidentado al descender de un avión, se resiente gravemente la salud de Usey. Luego, una noticia que, a pesar de hallarlo postrado, colma una larga aspiración. Bueno, yo creo que fue una de las grandes satisfacciones que tuvo en sus últimos tiempos, porque lo consideraba, primero, un acto de justicia, segundo, la coronación de una carrera que él había visto desarrollarse, crecer y llegar a niveles muy altos que no eran reconocidos dentro del país. Eran reconocidos mundialmente, pero no dentro de nuestro país, donde esas cosas tienen poca publicidad. El doctor Usey recibió el premio Nobel en el año 47, 1947. Como todo premio Nobel, tenía la opción de votar ante la ante el Instituto Carolino de Estocolmo, un candidato a premio Nobel. Y a mí me tocó personalmente escribir cada año, desde el año 47 hasta el año 70, la propuesta del doctor Leloir. Así que eso lo puedo garantizar porque no solo era un deseo, sino que era una cosa más concreta. Él lo proponía sistemáticamente todos los años. Yo nunca lo supe directamente, pero creo que él me había presentado para el premio Nobel.
porque a él seguramente lo consultaban para los premios de medicina. Todos los años mandan unos formularios que uno llena así proponiendo candidatos. Pero a él le debían mandar de la parte de medicina. Por ejemplo, a mí ahora me mandan de la parte de química. Y no sé quién me presentó a mí en química. No, nunca lo supe. No me lo contaron. Su estado de salud le impedirá volver a la vieja casa de la calle Viamonte, en cuya penumbra va quedando atrás un ciclo vital que iluminara la ciencia argentina. Más allá de sus méritos intelectuales, de las polémicas inquietantes, de los casi 200 lauros científicos, queda la impronta del investigador, de quien hiciera de la formación de discípulos y la promoción de la ciencia el mejor de los legados a su patria. La obra no ha sido poca, y los interrogantes, así como los objetivos por los que nunca claudicó, parecen hoy de rigurosa actualidad. No hay tipos de hombres privilegiados ni razas inferiores. Siempre he sostenido que los argentinos pueden hacer lo que otros hacen si se preparan intensamente y trabajan en forma reflexiva y tenaz. El atraso del país era y es remediable, aunque corregirlo exija de nosotros un gran esfuerzo. Fue una producción del Centro Nacional de Información, Documentación y Tecnología Educativa de la Secretaría de Educación de la Nación.